Listo. Bueno, ya estamos empezando a grabar. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, es muy pronto. En un momentito más se irán conectando las personas. Nos vamos a esperar un poco tiempo para presentarlas. Eh, pero nos da mucho gusto, por fin, este día. Hola, Verónica. Vamos a avisar en el grupo que ya estamos por acá. Hola, buen día, Verónica. Hola, Verónica, mucho gusto. Para nosotros ya estamos en buenas tardes, porque aquí son 12 horas, mediodía. ¿Qué hora es allá, Celeste? Acá también, 12 horas. ¿Ah, Sí, sí? Sí, yo estoy en Argentina. Ah, Me Buenos Aires. voy a poner la cámara. Pero igual está tan lluvioso que yo dormí esta tarde, así que estoy medio mareada. Así que disculpen la carita. Por acá también, en verdad. Está Pero no- lloviendo hace 3 días en Buenos Aires y muy tormentoso. Pau. Sí. Qué a gusto. Si supieras el calor que hace aquí. Acá Sí, no está frío, tampoco, está como denso. Sí. Por acá está solo un cielo gris, ¿no? Muchas nubes, nada de agua. Quizás va subiendo. Quizás te la estamos mandando. Pero aquí en Brasilia ahora no vamos a tener ninguna lluvia hasta octubre, porque es el periodo de la seca. Ah, wow. Entonces es frío, pero es seco, muy seco, incluso muy seco, seco de más. Sí, me puedo imaginar. Wow. Ay, ay. Mm. bueno, si les parece bien, ya estamos por acá la mayoría y se irán conectando las demás personas que vienen en un ratito más. Y pues bueno, qué maravilla y qué gusto y qué buena noticia que ya hoy por fin llegó el día que vamos a conocer más a Bruna e Igor. En un momentito más les platicaré más de quiénes son y de su proyecto. Pero también quiero darles las gracias que hoy es la última sesión de Bando en la que vamos a estar, o en las que estuvimos conociendo a otras personas que tienen otros proyectos que nos inspiran y que nos gustan mucho lo que están haciendo y las propuestas que tienen. Después de esta sesión ya vendrán otro bloque en el que la idea es que podamos preparar una programación o varias programaciones, ya lo discutiremos, que podamos exhibir en diferentes espacios y en unos meses más adelante. Así que bueno, sirve hoy esta charla también como despedida de este bloque y nos seguiremos encontrando en otros eventos, espero, y en otros lugares y en otras participaciones. Pero bueno, les quiero platicar ahora sí de Igor y Bruna. A ellos los conocimos en Puebla, acá en México. Ellos tuvieron la oportunidad de venirse a México a participar en un festival de cine que se llama Cinetecton. Y bueno, ellos vinieron ya nos platicarán, pero ahí los conocimos, América y yo. Hicimos mucho clic, hicimos una conexión muy hermosa, muy amigable, a pesar de que su español no es muy completo, ni nuestro portugués muy completo en ese momento, pero rompimos la barrera, digamos, del idioma y la pasión por el cine y la pasión por exhibir y la pasión por conectarnos en una sala de cine con las personas y mediar las funciones, eso fue lo que nos tiene ahora por acá. Tienen un proyecto maravilloso y hermoso que se llama Cine Joaquín,
que lo tienen en la ciudad de Brasilia. Igor, bueno, él tiene trayectoria y tiene experiencia, tengo entendido, como guionista para documentales, y Bruna es arquitecta. Yo soy arquitecto de profesión también, entonces también ahí tenemos una similitud. Para la sesión de hoy, nos pidieron que seamos pacientes con su idioma. Ellos, su español lo hablan y lo entienden, pero quizás va a ser un poco lento. Pero lo que nos van a mostrar es muy sustancial, así que no se preocupen. Si hay algo, Ah, ya, ah, justo se me apagó el micrófono, pero bueno, si hay alguna palabra o algo que queramos compartir diferente, solo seamos pacientes, ¿ok? Y bueno, no fue a propósito, pero Igor y yo parece que nos uniformamos y listo, solo quería mencionarlo. Pues gracias, Bruna e Igor, les cedo la pantalla a ustedes. Gracias, Carlitos. Sí, y muchas gracias otra vez por invitarnos, ¿no? Es un honor muy halagador, ¿no? Estar aquí con ustedes. Siempre hablo que Cineca es como nuestra contraparte mexicana, más guapa, más exitosa, más buenísima y todo. Déjame poner nuestra presentación. Y mira, les pido un poco de paciencia también, porque quizás vamos a hablar un poco de cosas un poco elementales para ustedes, no lo sé. Acá en Brasil tenemos una expresión que es enseñar el cura a rezar, ¿no? Cuando estás enseñando una cosa que todos ya saben, pero vamos a usar esto como un lugar de partida, sí, un principio, y desde entonces podemos platicar más. Y creo que es bueno también solo adelantar que nuestra presentación se divide en 3 partes. Entonces, en la primera vamos a hablar un poco de cómo funciona, de qué se pasa en Cine Joaquín o de las funciones de Cine Joaquín. Después también vamos a hablar un poco de cómo pensamos y empezamos a pensar la curaduría, como nosotros hacemos, y también nos gustaría saber cómo ustedes piensan, porque hacemos muchas sesiones, funciones de cortos y solo de cine brasileño, entonces es un poco desafiador, pero también muy instigante. No sé si eso se pasa, si esta palabra existe en español. Algo que te hace, que es como una cosa que te lleva a hacer algo. Que te mueve, ¿no? Que te mueve. Y al fin hablemos de una cosa que para nosotros es el principal del Cineclub, que es cómo conducimos nuestras charlas, en verdad, cómo no conducimos, pero cómo hacemos un espacio que todos puedan hablar un poco y compartir sus impresiones y sus sensibilidades. Y creo que es eso. Sí, muy bien. Mira, empecemos entonces. Como Carlos nos presentó, me llamo Igor, este Bruno. Y Cine Joaquín es este cineclub que creamos en 2019, acá en Brasilia, y en ello nosotros hacemos funciones semanales de cine, siempre con películas brasileñas, y estamos ubicados en una escuela de teatro, en un espacio cultural acá de nuestro barrio, llamado Teatro dos Ventos, que es como Teatro de los Vientos. Sí, es un espacio privado, no es público, pero el dueño del teatro y su equipo son personas geniales y comprenden la importancia, sí, de compartir la cultura. La idea es muy sencilla. Nosotros proyectamos las películas y después tenemos un poco de tiempo para platicar sobre lo que se pasó en la pantalla, ¿sí? Esta foto muestra
el punto de vista de una persona del público, ¿sí? En esta función estábamos nosotros y un invitado especial al centro, que es Pedro, un cineasta acá de Brasilia también, que estaba presentando su película llamada Caravana da Coragem. Vamos a hablar un poco más de ella más adelante. Todo es 100% gratuito, ¿sí? Esto es importante. Y incluso las palomitas y un folleto que vamos a enseñarles, que nosotros producimos también. Y también es interesante señalar que los cineclubs en Brasil generalmente es más usual que sean mensuales, sí, porque generalmente son proyectos voluntarios, no hay dinero en parte alguna de ese proceso, y como nosotros sí, es una cosa voluntaria, que intenta democratizar un poco más el acceso al cine en un país que es muy desigual y con con poquísimas salas de cine, ¿sí? O sea, mismo el cine internacional llega muy poco a los brasileños, porque, bueno, tenemos muchas ciudades grandes, Sí. enormes en Brasil, tenemos muchas, en verdad teníamos pocas, porque la mayor parte del país es hecho por pequeñas ciudades, Sí, pueblos. pueblitos. Vamos adelante. Y bueno, este es nuestro folleto. En la foto de la derecha es la Carol en portugués. Sí. Carol es una habitual de Cine Joaquín, que tiene casi todos los folletos de Cine Joaquín. Y nosotros hacemos broma que ella es la reina del Cine Club. Pero este folleto está ahora desactualizado porque nosotros cambiamos un poquito, pero es solo eso, es muy sencillo. Tiene aquí las informaciones de la peli, el nombre, la duración, el año. Sí, es como un programa de concierto, ¿no? Un texto que hablamos un poco como presentando la sesión, la idea de la función, no solo la idea de las películas. Y bueno, algo que es como un extra. Y se puede abrir todo y tiene como Un cartel. un cartelito. Esto es el cartel de Caravana da Coragem, que es esta película de Pedro García, que estaba en la foto anterior. Y bueno, tenemos eso también, tenemos otros. Sí. Mira, el folleto es una cosa muy hermosita y nos gusta mucho hacerlo, pero además de eso es una herramienta interesante de mediación, ¿no? Porque empieza a presentar lo que vamos a ver en la función, la idea general, y preséntala de una manera que pensamos ser interesante, ¿no? Y también es una herramienta de memoria, ¿no? Pero es un registro de lo que hacemos durante años, hace 6 años ya, Sí. acá en Cineclub. Entonces, cuando Carol, guarda todos los folletos que cogió, para nosotros es halagador, ¿no? Es divertido, pero también nos quedamos muy felices porque es una relación más duradera, creo, sí, que no se pasa tan rápido con el cine. Ella puede años después coger un folleto, leer otra vez y acordar, sí, hay aquella película interesante. Sí. Carlos, he preguntado, bueno, nosotros ponemos en la mesa que está en la izquierda de la foto, y las personas llegan y toman, sacan los folletos si quieren. Si no quieren, no pasa nada, está bien. Sí, cuando las personas llegan, nosotros estamos allá para
recepcionarlos, no sé, acogerlos. Y ya enseñamos, ya están los folletos y las palomitas, son tuyas, pégalas si quieres, ¿no? Es todo gratis y no hay un truque, no hay una trampa. Sí. Y bueno, tenemos ese vaso de Cine Joaquín, donde las personas ponen la palomita. Y también, respecto de los folletos, tenemos estos otros dos que fueron de unas secciones más especiales. Esto de Amazonia, el mayor, El más el grande, más grande río del mundo, que, bueno, es una película de los años 10 y que estaba olvidada, no, pero perdida, pero fue rescatada y digitalizada. sí. Bueno, Hombre, fueron funciones que eran un poco diferentes, un poco especiales, y nos pareció guay hacer una presentación más detallada, ¿no? Entonces, en este caso era una película un poco rara, en muchos sentidos, una película silenciosa, un documental, blanco y negro de 1920, hecho en Amazonas, y era su primera exhibición en nuestra ciudad, ¿no? Era una película que se quedó perdida por muchos años, casi 100 años en verdad. Fue redescubierta en 2023 y en 2024 la exhibimos por la primera vez en Brasil. Entonces era una cosa muy especial, ¿no? Y nos pareció interesante, incluso como un homenaje a esta película, hacer una cosa más detallada. Entonces, entrevistamos dos personas que participaron de la redescubierta de esta película, un estudioso de cine de Amazonas y un músico y compositor que hizo una música original para ella. Entonces la entrevistamos y ellos hablaron un poco de ese proceso y se quedó en el folleto para los curiosos poderem leer. Solo este cuaderno que está en la imagen es solo como un regalo que al fin del año nosotros regalamos a algunos de las personas que son más asiduos. Sí, Oigan, yo nada más tenía una pregunta así breve de curiosidad. El vaso que aparece en la imagen pasada, la diapositiva pasada, la imagen que está en medio es de una película de Leon Hirschman, la de Fallecida. ajaja, genial, exactamente. Sí, sí es. Ah, ok. Aquí. Ah, está muy bonito. No identifiqué las otras, pero o todas son de Fallecida. Sí, Todas exactamente. son parecidas, sí. Ah, ok. Es aquella escena de la lluvia, entonces son muchos cuadros de la misma escena. Sí, está muy bonito el vaso y también esa película está muy bonita. Qué linda. Y bueno, respecto de nuestras actividades, porque nosotros no hacemos solo las funciones, a veces las funciones nosotros recibimos algunos cineastas o convidados que no sean solo cineastas, y también hicimos otras cosas. Sí, siempre que proyectamos una película regional, sí, de nuestra ciudad o alrededor, invitamos cineastas de la equipa para participar de la charla, ¿no? Y esto es un poco frecuente, no sé, en media a cada 2 meses, Sí. por lo menos, ¿no? Creo que siempre recibimos algo como 4 cineastas por semestre, Sí, por medio año, sí, uno por mes en medio. o 8 por año. Y otros invitados como estudiosos, sí, de cine, historiadores.
De vez en vez, perdón, hacemos también unas fiestas, ¿no? Como en esta foto, es la fiesta de nuestra función número 50. Las personas están muy felices porque están comiendo acarajé, que es un plato típico del nordeste, ¿no? De Bahía, ¿no? Y como siempre, todo gratis, ¿no? Llegaron en el cine y tenía un montón de comida, entonces todos se quedaron muy felices. Y esta última es de un taller de guión con esta persona que está De espaldas. de espaldas, es un guionista acá de la ciudad también, Elias Guerra, que hizo un taller participativo de guión muy divertido. Eh, ahora, hasta ahora, ¿alguien tiene una pregunta, una curiosidad? Ixi. Será que a gente perdeu a conexão? Oigan, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo financian o de dónde bajan fondos? Es decir, ¿tienen algún apoyo de alguna beca o algún patrocinio para hacer sus funciones? Bueno, parece que se desconectaron de su otra pantalla. Ok, tuvieron problemas de internet, pero ya se están volviendo a conectar. Hola, ¿nos escuchan ahora? Ya los vemos y los escuchamos, sí. Perdón, no sé qué se pasó porque esto es novedad. Esto es nuevo. Porque Estamos hablando antes de empezarnos con Carlos que tenemos unos 3 ordenadores acá en casa y cada uno es viejo de una manera diferente, ¿no? Entonces, cada uno tiene un problema. Pero muy bien.
Estabas a preguntarles, ¿hasta ahora tienen una duda, una curiosidad? ¿Quieren preguntar algo? Oigan, yo les preguntaba de si tienen alguna vez, han conseguido algún patrocinio o algún fondo, o de dónde consiguen recursos para imprimir todo lo que imprimen y sus cosas. Buena pregunta. Mira, no, usualmente no tenemos patrocinios, fondos o cosas así, y imprimimos las cosas porque son muy, ¿cómo decir? No cuestan mucho, ¿no? Son impresiones blanco y negro, son pocas por función, cosa de 15, 16, 20. Entonces no cuesta mucho, ¿no? Pero una vez, creo, dos ahora, logramos un fondo, una parte de un fondo de cultura acá de nuestra ciudad, pero también es mucha poca cosa, entonces nos ayuda por unos 4 meses más o menos, no es lo suficiente, lo bastante para vivirnos de esto, ¿no? Para no necesitarnos trabajar con otras cosas, pero ayuda, ¿sí? Y es una cosa ocasional, ¿sí? Y bueno, estas fiestas también que hicimos, muchas de ellas tuvieron personas que nos ayudaron o donaron cosas para nosotros. ¿Sí? ¿Comprenden esto, Doné? Sí. Bueno, Entonces, estos acarajés que yo señalaba, teníamos una amiga que era cocinera profesional y nuestra idea original era comprarlos, ¿no? Llegamos a ella diciendo, nos gustaría hacer una fiesta y queríamos comprar sus acarajés, y ella dice, no, los regalo, porque es un proyecto tan bonito, ¿no? bueno, Bien, íbamos a hablar ahora un poco de esta curaduría, ¿no? ¿Por qué solamente proyectamos películas brasileñas? Nosotros pensamos, y creo que ustedes estarán de acuerdo, que el cine es parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Como la arquitectura, la música, nuestros costumbres y cosas así. Entonces, todas las películas, las antiguas y las contemporáneas, nosotros creemos que ellas pertenecen a las personas, a nosotros todos, ¿sí? De nuestra ciudad, de nuestro país. Y ¿dónde me quedé? Pertenecen a nosotros y sí, y hacen parte de nuestra cultura en este sentido antropológico de la palabra cultura, que es la manera como nosotros interpretamos y nos relacionamos con nuestra realidad, ¿no? Entonces, tener acceso a estas películas es un derecho de las personas y hace bien a nosotros conocerlas. Hay un estudioso de cine brasileño llamado Paulo Emílio Salles Gomes, que escribió mucho en los años 60 y 70 sobre cine brasileño, y ellos decía que cuando uno disfruta de las mejores películas extranjeras como Kurosawa, en fin, Kurosawa, Cassavetes, Kieslowski, sí, gracias. Si uno hace esto, pero ignora el cine hecho en su realidad, sí, en su país, ello se convierte en algo como una aristocracia del nada, sí, que es una persona muy culta, muy sensible, pero sin raíces, sí, concretas en su realidad. Pero, como ustedes saben, quizás, hay muchos problemas de distribución, ¿no? De difusión de este cine en Latinoamérica, en Brasil, seguramente. Y entonces eso
crea una distancia entre el público y estas películas, ¿sí? Una distancia física. Esas películas no están en las salas de cine comercial. Y también una distancia estética, ¿no? En Brasil, el cine brasileño es una cosa lejana, es una cosa rara, mientras el cine de Hollywood, el cine que está en Oscar, es un cine más cercano, más familiar. En Cineclub, cuando hacemos estas programaciones solamente con cine nacional, intentamos garantizar un espacito muy humilde para que exista una oportunidad de las personas conocerem estas películas. Y intentamos crear mezclas, esto es lo que la imagen está enseñando, intentamos siempre crear mezclas de películas de épocas diferentes, ¿no? Intentamos no tratar las películas, los clásicos y las películas antiguas como una cosa sagrada del museo, pero tornarlas más cercanas, más actuales otra vez, poniéndolas, creo, en diálogo con cosas más actuales o contemporáneas, ¿no? Entonces, todas estas imágenes son de cortos que hemos proyectado en funciones conjuntamente, ¿no? Ah, sí. Y hay una otra faceta, una otra dimensión de esta cuestión del cine nacional, que es, nosotros creemos también que cuando exhibimos películas producidas en nuestro país o en nuestra región, nuestra ciudad, nuestro barrio, nosotros posibilitamos una relación más concreta con el cine. Podemos ver, las personas tienen la oportunidad de se relacionar con el cine con una realidad concreta. Lo que quiero decir, las pelis dejan de ser imágenes o historias que llegan listas de lugares lejanos para se volver una cosa hecha acá mismo, ¿sí? En nuestras calles, en nuestra ciudad, por personas similares a nosotros, que están lidiando con problemas y cuestiones y dudas y alegrías similares a nuestras. Y incluso los cineastas son nuestros vecinos, ¿no? son nuestros conterráneos. Entonces el cine se vuelve una cosa, una realidad próxima, ¿no? No una cosa mágica, quizás, que a veces se le parece, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, estaba olvidando decir que, bien, por supuesto, es posible vivir experiencias profundas, ¿sí? Estéticas profundas con el cine extranjero, pero nuestra idea es esta, que el cine brasileño y regional, el cine de acá, posibilita esa relación carnal, y a nosotros nos gustaría que las personas tomasen ese patrimonio para sí mismas, ¿sí? Se apoderasen de ello, ¿sí? De una manera práctica, no solo en el discurso. ¿Quieres hablar un poco de esta imagen? O? Creo que sí, esta imagen, bueno, creo que no hay tanto que explicar, pero es solo como nosotros somos arquitectos, yo y Carlos, entonces a veces en arquitectura y urbanismo pensamos mucho en escalas, ¿no? Escalas de las cosas, desde del cuarto hasta la ciudad, el país y todo. Y bueno, es lo que Igor estaba diciendo respecto de esas relaciones posibles con el cine. Nosotros podemos tener esas relaciones con el cine, un cine iraniano. Me gusta mucho Abbas Kiarostami. Mi cineasta favorito es Almodóvar, pero qué sé yo de la realidad española, nada. Pero a mí me gusta mucho. Pero en Cine Joaquín, nosotros solo intentamos proponer un espacio que
que un espacio en que las personas también tengan, personas, ahora sí, Vuelve. en que las personas también tengan oportunidad de tener estas relaciones con esto, con los cines que se hace entre nosotros. Pedro García, que estaba en una foto en el inicio de la presentación, es un amigo nuestro, es un vecino nuestro. Sí, y un habitual del Cineclub, mismo cuando no está presentando sus películas. Entonces, el cine que es hecho en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra región, país y mismo en Latinoamérica, porque creo que es eso que estamos haciendo ahora aquí en Bando Curatorial. Y nosotros ya exhibimos hicimos un mes solo para cine latinoamericano. Fue la única vez que exhibimos filmes del otro país. Y bueno, tenemos esta pregunta porque ahora vamos a empezar a hablar sobre curaduría. Entonces, ¿cómo logramos exhibir solamente cine nacional brasileño? Pero me gustaría preguntar a ustedes cómo ustedes combinan, cómo mezclan las pelis, especialmente cortos, cómo ustedes hacen en sus cineclubs o salas o proyectos de exhibición. ¿Me fiz clara? ¿Yo fui clara? Hola. Hola. Os tiro así como un primer pensamiento, pero a mí en general con los cortometrajes lo que me suele pasar es que me parece que son una buena muestra de lo que se está produciendo en determinado momento histórico. Entonces, al programar cortometrajes, o sea, más allá de lo temático, como que siempre a la hora de hacer un programa me resulta importante, sí me parece que cumplen mucho esa función, ¿no? Como de pantallazo, bueno, o sea, ¿en qué se está pensando en este momento sin tanta pretensión de hacer como una obra grande, ¿no? Una peli. O sea, eso, me pasa, por ejemplo, en el Festival Asterisco acá en Argentina, Festival Queer, que bueno, todos los años llegan muchos cortos, en general se hacen 2 programas cortos, y bueno, y ahí aparecen como los temas que preocupan a la comunidad, ¿viste? O sea, en cuanto a los cortos, eso me parece como lo más importante. Pero bueno, no tengo la experiencia de haber programado específicamente cortos de otra manera. Siempre lo he tomado así está bueno escuchar otras formas. Pero creo que vas a preguntar la misma cosa. La misma cosa, pero ¿tú has programado muestras o festivales? Sí, o sea, trabajé muchos años en una sala de cine, programando la sala de cine. ¿Y cómo que? Pero realmente no programábamos cortos. Y después sí he trabajado para festivales, viste, haciendo la curaduría de las competencias. Y en festivales, bueno, en general uno programa, no siempre, pero bueno, en los que yo he trabajado muchas veces se programa con lo que llega al festival, sobre todo en los cortos. Sí. Específicamente hablando de cortos, es que no tengo tanta experiencia y siempre me da como esa sensación, ¿no? Que son un buen lugar para registrar las preocupaciones del momento. Sí. Y me gusta, o sea, y cuando los miro también me gusta mirarlos en esa clave. No sé, ¿ustedes cómo programan cortos? O sea, ¿cómo lo piensan? Vamos a hablar de esto ahora mismo,
pero mismo en festivales, ¿cómo piensas? Porque tú ves, llega para usted un montón de películas, pero necesitas poner en orden. Entonces, ¿Cómo eliges lo que viene antes o lo que viene después? Y en general, a ver, me atrevo a decir, o sea, como que trato de buscar algún hilo invisible que vaya siendo como un camino, ¿viste? En general me parece importante que es lo o sea, que es lo primero que se ve y lo último que se ve, ¿no? sí, Sí. Y que, o sea, que no decaiga demasiado en el medio. Algunas veces hay cosas que por ahí se programan no sé cuán de acuerdo estoy con esto, pero a veces me pasa de programar cosas que me parecen importantes por lo que quieren contar, pero que quizás, o sea, a nivel cinematográfico, a nivel producción, no son tan atractivas, porque hay algo de lo que mueve a ese material que me parece importante que sea visto, pero bueno, ahí tengo como un dilema, como que no estoy tan segura, pero a veces lo hago. Y bueno, eso, como creo que la idea es como hacer como un hilito invisible que vaya como llevando de una cosa a otra. Un poco lo pienso así. Sí. Sí, genial, gracias. genial. Este dilema es muy interesante. De nada. Carlos. Bueno, me parece muy interesante su pregunta porque pues es tomarnos en serio pues la secuencia de el orden de las películas, en este caso, por ejemplo, o largometrajes. A nosotros nos pasa que a veces hacemos una propuesta de emparejar una película con otra para generar un diálogo, ¿no? Pero muchas veces también sucede de que las personas que vienen a la primera función quizás no regresan a la segunda función que queríamos que dialogara. Y también los que vienen a la segunda muchas veces se perdieron la experiencia de la primera. Pero bueno, aún así procuramos tener criterios para hacer estas mezclas, pero en nuestro caso no es tan contundente. Es decir, todavía no hemos llegado a más allá de hacer un ciclo, quizás de 3 películas. Lo que sí hemos hecho es que la cartelera mensual procuramos que tenga una temática. Por ejemplo, el mes de abril, la temática era la niñez y las 10 películas seleccionadas giraban en torno a la niñez, por ejemplo. Sí. Y en nuestro caso nos vamos más por meses, pero también me gustaría mucho conocer si aquí hay otras experiencias de otras personas con sus proyectos. ¿Cómo le hacen? Porque realmente es algo muy desafiante, como dicen. Sí. Ay, perdón, digo una cosita más en torno a lo que decías recién de que las personas por ahí no pensás una programación, las personas no van a ver toda la programación, a lo que uno se pregunta. Me parece que igual como los programas quedan en algún lugar. Entonces, a mí me ha pasado como espectadora, ¿no? Que por ahí, bueno, no llegas a ver todo, pero sabes que alguien enganchó una cosa con otra y te queda ahí, en algún momento haces la unión por ahí. Y me parece que es bueno, como que es tirar como una botella al mar y ver a dónde llega. Sí, Sí, exactamente. sí. ¿Quieres empezar nuestra parte? Quizás las personas reaccionan, ¿no? Sí, nosotros vamos a hablar un poco. Creo que Celeste y Carlos ya adelantado un poco lo que vamos a hablar. Hay una cosa que es importante acerca de Cine Joaquín, es que en el principio nosotros no pensábamos la curaduría mensual, solo pensábamos
esta función y a la otra semana, porque hacemos semanalmente. Entonces, esta semana, esta es la función, la otra es otra. Entonces, podíamos cambiar el tema a todo el movimiento. Pero esto es un poco muy Caótico, no sé. caótico y nos daba mucho trabajo también. Entonces, cuando empezamos a pensar la programación mensual, las cosas pasaron a ser un poco más Fluidas. no sé, bueno, pero funcionó mucho mejor. Entonces, bueno, pero tenemos una cosa que siempre decimos, es que nuestra curaduría es basada en el lenguaje de cine, no en los temas. Pero ustedes van a ver que nosotros vamos a hablar de temas, sí, pero nosotros el tema y el contenido, perdón, la forma de la película y el contenido no son cosas separadas, son la misma cosa, porque si una peli tiene un lenguaje de cine muy auténtica o un proceso muy verdadero, o bueno, es una película instigante, envolvente. Creemos que los contenidos se pueden extraer de ellas naturalmente. Sí. Entonces, desde el principio nosotros teníamos este objetivo de estimular charlas sobre las películas. Entonces, no nos gustaba mucho la idea de proponer funciones a partir de temas generales, como dictadura militar. Pero hicimos mismo un folleto de dictadura militar, pero y no empezamos por la dictadura militar, ella llega a nosotros a causa de la forma del lenguaje de cine. Entonces, otros temas como ecología o situación de la mujer, nosotros no empezamos por ahí, porque esas situaciones así muchas veces porque cuando definimos el tema, la película es como un medio para que en verdad hablemos de otra cosa. Hablemos solo del tema, no de la peli. Y aunque temas como ese sean muy importantes, a nosotros nos interesa charlar sobre cine, sobre las películas en sí mismas, aunque sea solo un poquito y de manera informal. Entonces nosotros generalmente elegimos películas que en nuestra opinión tengan algún rasgo interesante del lenguaje o de su proceso creativo. Un rasgo que nos llamó la atención, que nos impresionó y que nos gustaría compartir con otras personas. A partir de estos rasgos del lenguaje, iremos pensar y después proponer una exhibición. No sé si hay... bueno, estamos aquí. Cuando empezamos a platicar y preguntamos al público cosas como, ¿qué les parece la película? Alguna cosa les llamó la atención. Las personas en general comentan cosas que tienen que ver con los temas de las películas o con su narrativa. Nosotros somos cinéfilos y trabajamos con cine, entonces pensamos mucho sobre los detalles del lenguaje de cine o de su historia cuando vemos una peli. Pero al público general le impresiona otras cosas. Cosas que tienen que ver con sus vidas, sus trayectorias y sensibilidades específicas. O sea, estos temas más generales que están en las películas vendrán naturalmente. Y el público puede hacer este aporte para nuestra charla. Y bueno, creemos que las películas que están comprometidas con el lenguaje de cine nos proponen cosas nuevas o bien arregladas, nos ayudan a pensar mejor nuestra realidad social, nuestra condición humana y otras dimensiones importantes. O sea, este cine es esencialmente político por su preocupación estética.
Bueno, ¿Nos comprenden hasta ahora? ¿O estás muy, suena un poco teórico, ¿no? O intelectual, demasiadamente intelectual, pero en verdad es muy casual. La manera pero cuando intentamos explicar suena un poco académico, ¿sí? Quizás hablo un poco de doméstica o vamos adelante. nosotros pensamos en hablar a respecto de una peli, pero describir una peli es muy aburrido. Entonces, creemos que es mejor, no sé, después por Instagram dejar algunos ejemplos, pero creo que ustedes tienen sus ejemplos de esto, bueno, buenas pelis, ¿no? No son pelis convencionales o mismo documentales que suenan como como reportajes, ¿no? Televisivos, como algo de que se ve en el diario, pero cine que tiene, bueno, que se algo que aportar, ¿no? que son buenas pelis. Porque eso también no quiere decir que solo proyectamos películas experimentales, ¿no? O de vanguardia, pero también mismo una película más tradicional, más convencional, cuando está bien hecha, Sí. tiene rasgos interesantes de cómo usa su narrativa o su fotografía, la dirección de los escenarios para hablar de un tema. ¿Sí? Entonces, ellas también tienen rasgos interesantes en este sentido. Pero creo que ahora, hablando de nuestra, hicimos la pregunta respecto de cómo se mezclan las pelis, voy a hablar de dos funciones que hicimos ahora mismo en abril en Cine Joaquín. Entonces, esto fue las películas que exhibimos en abril, la función 92, 93, 94, 95, y bueno, había, así como Celeste ha dicho, nosotros teníamos el principio y el fin. Entonces, nosotros teníamos este corto llamado Viramundo, que es un corto de los años 60, y teníamos este corto aquí, chiquito, llamado Caravana da Coragem, Caravana de la Coraje, que es un corto aquí de Brasilia de nuestro amigo Pedro García, el mismo de la foto en el inicio de la presentación. Entonces, con estos dos cortos, pensamos en otras pelis que que tenían alguna similitud, que podría, alguna similitud temática o una similitud de lenguaje, o solo algo que nos pasaba por la cabeza. Esta peli me recuerda a otra peli. Y bueno, y después empezamos a ver si ellas se hacen sentido estando juntas. Sí, porque nosotros siempre, nosotros invitamos las pelis, ¿sí? No solo no, diferente de un festival, nosotros que vamos tras de las películas que nos gustarían exhibir, ¿sí? Y la primera y la última película, de maneras muy diferentes, tenían una atmósfera onírica, de alucinación, un poco delirante, y de esto creamos este tema para el mes entero, ¿no? Todo esto me parece un sueño. Y cada función trabajaba este tema de una manera un poco diferente. Sí. Estas frases, entre comillas, no era el nombre de la sesión. Era solo una idea que unía estos cortos. Y vamos a hablar un poco sobre la función 93,
que es un ejemplo muy claro de cómo unimos las películas. Nosotros a menudo resumimos estas ideas diciendo que es como lo que se hace en la culinaria. Es una armonización de películas. Es necesario trabajar los contrastes, las similitudes, las continuidades, los ritmos, buscar un equilibrio entre ellas. Entonces, estos son dos cortos en que los narradores son objetos inanimados, que nos cuentan sus historias. Uno es una gran escultura de unicel, una pieza es como una pieza de carroza alegórica, de escuelas de samba que se ponen en la avenida en Río de Janeiro, y que representa un talismán sagrado del candomblé, que es una religión de matriz africana aquí en Brasil muy importante. Este talismán llamado Babalochim es nuestro narrador. Ello cuenta cómo su vida es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento mientras observamos los trabajadores que construyen la carroza alegórica. Bueno, aquí está la carroza alegórica en la imagen. Y esto es un documental, ¿sí? Es un documental. Bueno, la narración en off no es un documental, pero todas las imágenes sí. El otro objeto es un robot aspirador que súbitamente empieza a pensar por sí mismo y a intentar comprender el mundo a su alrededor. Ello entonces conoce una Alexa, que está aquí, un poco fanática, que lo incita a rebelarse contra su dueña, como parte de una supuesta rebelión de las máquinas. Todo este corto se pasa dentro de un departamento. Entonces, son dos cortos con objetos inanimados que son narradores. Esta era una semejanza formal muy sencilla que los unía, además de ritmos semejantes, que son dos pelis, no son muy rápidas, y las dos pelis son un poco despacios, tienen, no sé, son un poco tranquilas. Los narradores no son muy locos. En los dos cortos, los seres humanos también están más en el fondo de la historia. Pero cuando vemos los dos cortos juntos en una misma noche, no como Carlos he dicho, ¿no? Que la persona ve una película en un día, pero no ve la otra en el otro día. Pero en Cine Joaquín lo público va a ver todas las películas en una misma noche. Entonces, cuando nosotros vemos los dos cortos juntos, las diferencias entre ellos salen a la luz, se vuelven más claras. El primer corto tiene una perspectiva más comunitaria sobre la vida, mientras el segundo tiene un grupo de personajes solitarios, muy neuróticos, que se pelean entre ellos. El primer es una narrativa circular que representa un equilibrio o armonía social, mientras el segundo es más lineal. Los personajes buscan una solución en el segundo definitiva para sus conflictos y angustias, y la alma de las cosas, que es esto, el fin es un poco más abierto. Sí. Y bueno, y lo más interesante fue que el público nos señaló esas cosas. Ellos construyeron estas interpretaciones más filosóficas y sociales de los cortos mientras platicaban con nosotros sobre ellos. Comprenden, hasta ahora teníamos una idea formal muy sencilla que mezcló esas dos películas, pero en la charla, cuando fuimos a platicar, el público piensa sobre los temas, ¿sí? E empieza a conectar los puntos
y crear cosas nuevas que nosotros no teníamos imaginado. Sí. A muchas de las veces las personas dicen cosas que nosotros cuando estábamos haciendo la curaduría no notamos. Y bueno, a respecto de esta función, nosotros no nos gusta hacer funciones de 4 cortos. Creemos que 2 cortos y 3 cortos son perfectos, pero voy a hablar de la función 95 porque es una función que tiene muchos ejemplos de cosas que nos pasan, que nosotros pensamos cuando hacemos la curaduría. Entonces teníamos este corto llamado Caravana de la Coraje, que es un corto muy pequeño de 11 minutos, pero es un corto que tiene algunos rasgos muy interesantes, es muy onírico, tiene como un sentido colectivo muy marcante en la peli, tiene una estética y un proceso experimental y bueno, tiene como temática los sueños, pero nosotros no sabemos si es sueño o si son pesadillas, porque no hay en verdad una diferencia tan clara. Sí, perdón, en esta peli, básicamente, 3 jóvenes están en un terreno de baloncesto, ¿Sí? baloncesto, y están compartiendo entre ellos los pesadillos que tienen usualmente, ¿no? Y es esto, una película blanco y negro con esta estética onírica, sin principio y final tan claros, y hay un tema más sutil, un subtexto político, que es la rebeldía, ¿no?, de la juventud. Sí. Ellos cuentan sus sueños en off. Sí. Es como si fuera un audio de WhatsApp. Entonces no hay una persona que mira a la cámara y empieza a hablar. No, esto no se pasa. Y entonces nosotros llamamos este corto, que es lo corto que queremos mucho exhibir. Nosotros llamamos caballo de batalla, pero en portugués, en verdad, es carro-chefe, que en español traducido sería coche-jefe, pero no sé si hay en español coche-jefe, pero es algo... Es como el coche que va adelante, ¿no? Y los otros van atrás, van por detrás. como Él es el guía. que conduce la sesión. Mm. Y bueno, a partir de cosas como esas, nosotros nos acordamos de otras películas que podrían crear semejanzas o contrastes con El Caravana. Al principio nos acordamos de un corto que Pedro García, el director de Caravana, nos había enseñado, que se llama El Árbol del Sueño, que también tiene esta atmósfera onírica y también habla de la relación entre sueños y realidad de una manera muy poética. Pero Caravana se pasa en una ciudad y su director es un hombre de clase media, mientras Árbol del Sueño se pasa en la floresta amazónica y fue hecho por un cineasta indígena del pueblo Yanomami y refleja la cosmovisión de su pueblo. Además es una película muy solar, muy diurna, mientras Caravana es muy nocturna, toda en pleto y blanco, blanco y negro. Pero había un problema porque estos 2 cortos juntos daban una función de solamente 28 minutos, entonces necesitaba poner más cortos. Y bueno, perdón, acá abajo hay también otras similitudes entre los cortos,
pero vosotros, ustedes bien que son cosas similares, pero no son iguales. La resistencia es una cosa, la rebeldía es otra cosa, né? Entonces son cosas, la comunidad Yanomami es una cosa, es un senso, o un senso no, Un sentido un sentido colectivo es otra cosa. Entonces, son similares, pero no son iguales. E el programa estava muito pequeno, então eu buscava películas onde os sonhos estariam presentes de uma maneira mais implícita ou indirecta. Então, buscava outras para poder ter uma função um pouco maior, um pouco mais grande. Sí, una cosita práctica. Nosotros siempre intentamos hacer funciones de 40 minutos o 1 hora y 20. Entre 40 e 1 e 20. Sí, porque así tenemos más tiempo para platicar después, ¿no? Sí. Y entonces me quedé pensando en cortos que retrataron la lucha de movimientos sociales organizados, una dimensión política de la palabra sueño. Y al final elegí un corto universitario, que es ese de la izquierda, y sobre un grupo que vive en un edificio abandonado de una gran ciudad aquí en Brasil, que es Belo Horizonte. Y esto era un documental muy sencillo, sin rasgos experimentales, lo que era bueno, porque para que la función no se quedara monótona. También no me gusta hacer una función que todos está casi siempre en el mismo ¿Tono? Sí. ¿Comprenden tono? Tono. El mismo matiz, no sé. Y por fin, ahora agregamos más un corto, el más radical de todos, que tiene un poco la lógica de una collage, con diferentes imágenes un poco misteriosas grabadas en video, y el espectador tiene que encontrar conexiones entre ellas. Es casi un corto soviético. Casi una cosa de Bertov. Es casi una cosa de Bertov o Eisenstein. ¿Dónde estaba? Pero una de esas imágenes toca el tema de las personas que sueñan en ganar la lotería. Y otras retratan muy bien el cotidiano de un trabajador brasileño. Entonces, había ahí también como sueños cotidianos que unía estos 3 cortos en el principio. En verdad, unía a todos, porque solo me pasó por la cabeza cuando empezamos a agregar la película de la izquierda. Y bueno, además de todo, aún descubrimos otros elementos comunes dentro de las pelis, que son los dibujos que existen entre los cortos. Hay también la presencia del vacío y del silencio, y bueno, no está en la imagen, pero también la banda sonora es muy trabajada en estos cortos. Estoy hablando de esto, pero no hice la curaduría a causa de las imágenes que estaban dentro de las películas. Pero después que nosotros unimos los 4 cortos, empezamos a ver cómo se quedaba la función con los 4. Y a partir de, entonces, estos elementos dentro de los cortos nos ayudan a poner los cortos en orden, porque un corto empieza con un ritmo un poco más rápido y el otro no, o un es más enigmático, pero otro no, es más evidente. Entonces, estos elementos, y mismo elementos formales, un corto termina y cierra con una imagen de un árbol. El otro corto empieza con una imagen de un árbol. Entonces, estas cosas pueden nos ayudar a arreglar
los cortos en una función. Y Porque la orden importa en Sí. este caso, ¿sí? sí. Creo que es un poco como el hilo invisible que es de que se les habla, pero estamos con un ejemplo muy concreto aquí. Eso. Entonces, siempre nosotros pensamos cómo una peli puede ayudar a la otra a ayudar a la otra. A veces una persona a esta persona no le gusta una peli, pero la otra ayuda a comprender el otro corto que, no sé, Ajá. muy raro, no comprendí esta peli, pero el otro corto ayuda los cortos anterior o el siguiente o algo así. Sí, en esta función se pasó exactamente esto, sí, porque empezamos con una película más naturalista, sí, que hablaba de un cotidiano que las personas reconocían. La segunda era la más enigmática, la más hermética de todas, que es como no sé cómo decir, un susto que la persona pasa, ¿qué es esto? La tercera tiene un tema un poco más explícito, los personajes hablan de sueños, explican cosas, entonces ayuda a la persona que está muy perdida a, muy bien, creo que ahora estoy otra vez en tierra firme, ¿no? Y la última película se encerraba, concluía de una manera un poco más abierta otra vez, lo que nos dejaba en un buen lugar para empezar a dialogar, ¿no? A charlar. Sí. Y la segunda peli, el corto más enigmático y experimental de todos, muchas personas empezaron la charla diciendo cosas como, la segunda película no la comprendí, pero la tercera, ¿no? Pero algunos elementos en la segunda peli, conforme la noche avanzó, fueron muy importantes para los otros empresarios. Sí, entonces los sueños y lo cotidiano de un trabajador, nuestras vidas cotidianas. Y bueno, es eso, ¿no? Nosotros hacemos la curaduría para que las personas tengan o que hablar. Ajá. Entonces ahora empezamos finalmente a hablar sobre nuestra charla. Sí, porque todo esto de que hablamos hasta ahora suena un poco intelectual, ¿sí? Pero nosotros hacemos muy naturalmente entre nosotros y es como si estuviésemos plantando semillas de cosas interesantes que el público puede encontrar o descubrir a su manera durante la función, ¿sí? Y para mí esta es una parte muy importante de comprender que estamos hasta ahora hablando de cómo nosotros pensamos o preparamos una función que vamos a ofrecer al público. Pero nuestro objetivo no es que el público descubra todo esto que pensamos, sino es transmitir este pensamiento, todas estas ideas y detalles, y no sé qué, para la conciencia del público, ¿sí? Nuestra función es ayudar de alguna manera, somos como mediadores, ¿sí? Queremos ayudar a las personas, si necesitaren, a dialogar con estas películas de una manera estética, intelectual, de la manera más provechosa posible, ¿sí? Y lo más importante para nosotros es que las personas elaboren un poco sus pensamientos e impresiones sobre las películas. Y esta es la razón de platicarnos un poco después, ¿sí? No, por eso no llamamos esta charla de una clase de cine, no somos maestros, ¿sí? No es un conversatorio, no es una masterclass, es una charla informal, simplemente. Y comprender creo que quizás para usted sea un poco básico, porque comprender la diferencia entre un diálogo y una transmisión de ideas
suena muy sencillo y quizás suena un poco teórico, pero nosotros hemos percibido con el tiempo que eso tiene consecuencias profundas y muy concretas, porque un cambio en nuestra manera de razonar sobre lo que estamos haciendo. Muchas veces encontramos personas en otros cineclubs o cosas así que dicen que quieren dialogar, pero en la práctica vemos que, en verdad estamos enseñando cosas, ¿no? Está intentando hacer con que veamos esas películas de una manera que a usted le gusta, ¿sí? Y hay algunas diferencias prácticas, ¿sí? De principio. Porque en un diálogo nosotros y el público vamos a construir juntos una interpretación nueva sobre las películas, ¿sí? Yo y Bruna no pensaríamos sobre las películas de la misma manera que pensamos al final de una función de cineclub, ¿sí? Todo lo que preparamos antes de este trabajo que Bruna detalló es solamente nuestra contribución personal para nuestro aporte personal para esta charla. No, para nosotros no es tan importante revelar al público lo que pensamos. Así que nosotros vamos a la función con el interés genuino de escuchar a las personas. Nuestra voluntad es descubrir cómo van a reaccionar todo esto, ¿no? Y esta escucha es muy importante y tiene todo que ver con formación de comunidad. Porque cuando una persona va al cineclub, percibe que puede hablar lo que piensa o lo que siente con tranquilidad y que de hecho lo estamos escuchando con interés, uno siente que el cineclub es suyo también, ¿sí? Y otro rasgo del diálogo es que es su imprevisibilidad, ¿no? No tenemos cómo planear todo lo que todos van a decir, y esto es bueno, ¿sí? Incluso hay un riesgo de fracaso, ¿no? Hay el riesgo de estarmos en la función, exhibimos todas esas pelis que a nosotros nos gustan y son interesantes de muchas maneras, y las personas se quedarem en silencio, no les gustarem mucho, o hoy estoy un poco cansado, ¿no? Tuve un día muy pesado, no estoy pensando muy bien, y bien, todo bien. En verdad, si este riesgo de fracaso existe, significa que nosotros estamos en una buena senda para crear un diálogo, ¿no? Porque si este riesgo no existe, significa que en la práctica podemos hacer todo sin el público, no necesitamos esencialmente que ellos hablen. ¿Perciben? Y bien, una buena manera un buen resumen de todo esto es esta frase en azul, que quiere decir que la autosuficiencia es incompatible con el diálogo, ¿sí? Para empezarnos un diálogo efectivo, necesitamos comprender que en la práctica que somos incompletos y que necesitamos del otro para todo eso. Necesitamos de los aportes que solo el público puede hacer. Y porque mira, en una hipótesis, ¿sí? Si yo quiero simplemente ofrecer mis ideas sobre películas para el público, yo no necesitaré que el público participe. Yo puedo grabar un vídeo o podría ir a la función, hablar un poco lo que pienso, sacar una foto con todos y estaríamos muy felices, ¿no? Pero si nosotros queremos proponer un diálogo, si esto se pasa, no estaremos bien, ¿sí? Pero, algo se pasó que no fue bueno, tuvimos algún problema, ¿no? En este proceso. Yo también podría escribir lo que pienso en un blog, grabar un vídeo y todo esto estaría muy bien, ¿sí? Además, y esto es muy interesante, si yo quiero transmitir mis ideas a la cabeza del público, yo tampoco necesito verdaderamente del otro, porque es casi como si el otro fuese un obstáculo que yo intento superar, ¿no? Yo tengo una manera de pensar el cine
y voy a intentar hacer que tú pienses lo mismo. Entonces, todo lo que una persona tiene de original, de imprevisible, yo intentaré conducir para que se vuelva más parecido con lo que yo imaginaba previamente, ¿no? En un diálogo se pasa lo contrario, como nosotros queremos descubrir todo de nuevo, que el público piensa sobre esas películas, sus impresiones, sus experiencias personales, que nosotros no podemos imaginar. Y así, es interesante decir que esta frase en azul es una cita de Paulo Freire, este pedagogo brasileño, bastante importante, mucho importante y conocido, que nosotros hemos leído un poquito, ¿sí? De una manera poco académica, etcétera, pero es muy inspirador, ¿sí? Nos ayuda a pensar esas cosas todas sobre la práctica del diálogo de una manera propositiva. Paulo Freire quería pensar en una nueva clave la idea misma de enseñar, que no es, él llamaba, es todo esto que yo llamé de transmisión, él lo llamaba de una educación bancaria, es como una transacción financiera, ¿sí? Yo tengo unas ideas y les pongo en su cabeza. Y yo quería, no, las personas no se, uno no educa al otro, nosotros nos educamos juntos, ¿sí? Creo que con la formación de público, el disfrute del cine se pasa lo mismo, ¿sí? Una consecuencia muy práctica de todo esto que estoy hablando es que la idea misma de una tontería o de un disparate no tiene lugar, ¿sí? No es un sinsentido. Por lo contrario, muchas veces comentarios que pueden sonar un poco superficiales o equivocados, en verdad son valiosos porque son sinceros. Sí, esto es la manera como las personas piensan las películas y ellas están dándonos una oportunidad de dialogar con ellos. ¿Sí? Carlos, ¿quieres decir algo? Bueno, además de que estoy maravillado con todo lo que nos comparten, que es muy profundo, o sea, es necesario a veces llegar a estas teorías, como lo mencionan, pero me hizo pensar con lo que platicabas de los espacios para el aprendizaje, a diferencia de los espacios educativos. Nosotros creemos que conviene mejor tener las condiciones en el lugar o propiciar que suceda el aprendizaje parejo, horizontal, para todas las personas que disfrutamos en la sala, y no un proceso educativo donde alguien te dice qué hacer, sino más bien como esa experiencia de aprendizaje, espacios para el aprendizaje. Eso solo quería comentarlo. No, exactamente esto. Sí. Lo que ibas a decir es esto, que mira, cuando estamos pensando, sí, o cuando nuestra praxis, nuestra práctica es la idea de transmitir algo, o de enseñar algo en este sentido que Carlos ha dicho, ¿no? De una cosa de decir cómo has que pensar. Cuando una persona dice una cosa un poco que suena disparatada, como, películas en blanco y negro son siempre aburridas. Esto suena como un obstáculo, ¿no? Pero si estamos en un diálogo, esto es bienvenido, ¿sí? Porque, ¿por qué son aburridas? Son aburridas por alguna razón, o esta persona piensa que son. Entonces, ella empezó a dialogar con nosotros y tenemos la oportunidad de no necesariamente enseñar a esta persona a gustar, a disfrutar de películas blanco y negro, pero empezamos a conocernos, ¿no? Y esta persona empezó a tomar pose de esta película blanca y negra, ¿sí? Que estábamos proyectando. ¿Sí? No, en verdad, es preciosísimo cuando las personas vuelven y nos dice que nos le gustó la personaje, Sí. o que
es como para nosotros, a veces estamos incluso ansiosos para que esto ocurra, que la persona no, a mí mucho, a mí me gusta cuando las personas no les gustan las pelis, porque el diálogo, la charla se vuelve una cosa muy, muy buena, muy buenísima, porque a veces empezamos a lidiar con cosas muy contrastantes y que son muy ricas, muy ricas. Sí, muy verdaderos, ¿no? Sí. No es, las personas no están intentando se pasar por más inteligentes o cultas o expertas en las cosas. Y hay por muchas veces, sí, a menudo, cuando una persona dice una cosa como esta que Bruna comentó, no me gusta ese personaje, es una chica muy antipática, otras personas del público reaccionan y empiezan a hablar. A mí también no me gusta ella, ¿por qué trata a su madre tan mal? Y otra no, pero has que comprender que esta chica está haciendo, que esta es una película de terror, ¿no? Entonces me gustó mucho ver esto, porque... Bueno, estamos cierto del fin, solo para avisar. Sí. Sí, y muy bien. Yo quería decir que esto, ¿no? Muchas veces las personas dicen que quieren dialogar, pero en la práctica vemos cosas que están aún en una idea de transmitir ideas, ¿sí? Estos son algunos ejemplos casuales de actitudes, de prácticas que ayudan a crear esta situación de un diálogo, ¿no? Y el primer de ellos, y Paulo Freire habla mucho sobre eso, es dar un buen ejemplo, ¿no? Necesitamos empezar hablando informalmente, sin pedantería y sin sonar profesional, porque es esto que queremos que vosotros hagan, ¿no? Porque es interesante percibir que si tú empiezas hablando como un experto en cine, muchas veces las personas se amoldarán naturalmente a este ejemplo. Es muy interesante. Entonces, a lo mejor ellas no dirán nada porque no entienden de cine y tienen miedo de decir una tontería, o irán solamente preguntarte cosas como si tú fueras un experto y tuviese todas las respuestas, ¿sí? O quizás irán tentarán hablar como expertos, ¿no? Compartiendo verdades o conocimientos técnicos históricos de cine, pero de una manera inflexible, sin haber abierta a cambiar de opinión, por ejemplo, o a escuchar tonterías. ¿Nos escuchan hasta ahora? Otras actitudes sencillas pero importantes son tentar hacer con que todos tengan una oportunidad de hablar, ¿no? Lo que quieren, mirar directamente a las personas y contestar, reaccionar de alguna manera cuando las personas participan, ¿no? No simplemente seguir adelante, aunque sea un comentario breve o cosas así, porque para que la persona sepa que tú estás escuchando en serio, ¿no? Y nosotros podemos contribuir como esperamos que las personas hagan, ¿no? Con comentarios informales, anécdotas personales. A mí me gusta esa película porque no sé qué. Nosotros podemos decir tonterías, ¿sí? Y bromear sobre las películas, porque muchas veces el público empieza a participar reaccionando a algo que nosotros decimos, no a una pregunta, ¿sí? Y también, cuando preguntamos cosas, a Bruna y yo, no nos gusta mucho hacer preguntas retóricas, como cuando ya tenemos una respuesta cierta y queremos que los otros descubran, ¿no? Hacemos preguntas porque queremos descubrir algo, y si no nos contestan, no saberemos nada sobre aquello. Son preguntas auténticas. Y además nosotros somos participantes un poquito diferentes del público porque estamos preparados, ¿no?
nosotros hemos estudiado la película o a lo mejor la hemos visto más de una vez, nos gusta mucho por alguna razón, entonces podemos contribuir, aportar a la conversación con informaciones interesantes sobre el proceso creativo o anécdotas sobre el director, cosas a veces un poco tontas o cómicas, ¿no? Y lo más importante, podemos relacionar la experiencia que el público tiene con rasgos del lenguaje, ¿no? Porque hemos pensado sobre eso, ¿sí? La atrás. Entonces, una persona siente una cosa, o, me llamó la atención este tema, y no sé qué. Esto a menudo tiene algo que ver con la propuesta de la película, con una cosa que el director intentó hacer con su proceso creativo, o con el guión, o con la fotografía. Y nosotros, como pensamos sobre esas cosas, ¿no? Nos gusta hablar de eso, podemos hablar de eso naturalmente, ¿no? Es interesante que la película llama tu atención para esto haciendo aquella otra cosa. Por ejemplo, el blanco y negro crea una atmósfera antinatural, ¿no? Tú sentiste que la película es un poco fría y lejana, ¿no? Pero percibes que el blanco y negro genera o ayuda a crear esta sensación, estas cositas así, como quien disfruta un vino, ¿no? Y bien, estoy hablando mucho. Bueno, en verdad estamos en el fin, porque hablamos mucho, yo y Igor tenemos esto que es bueno y es malo al mismo tiempo, porque hablamos, podemos pasar aquí casi 5 horas. Nos queda mucho tiempo, ¿sí? Y sé que el tiempo de la presentación, bueno, nosotros pasamos 3 minutos. Y, no sé si quieres decir algo para... Sí, para concluir, ustedes saben de esto, ¿no? Pero solamente para no quedarnos así, súbitamente concluidos, nuestra idea es esta, que hablamos mucho de cómo pensamos las cosas, pero nuestra idea es ser mediadores. Empezamos hablando de patrimonio cultural y de cómo problemas sociales y de distribución crean una distancia entre las personas y el patrimonio de su propio país, cuando hablamos de cine. Y nuestra idea es tornar este cine más cercano, que las personas se sientan, de hecho, dueñas de ello, ¿sí? Por eso el diálogo es tan importante, quizás a menudo es más importante que las películas, ¿sí? Y mira, es diferente de lo que estamos haciendo ahora. Ahora fomos un poco expositivos, ¿no? Estamos compartiendo nuestra experiencia, pero en la práctica del cineclub, lo interesante es el contrario, justamente. Entonces, no sé si tenemos tiempo y ustedes quisieran hacer alguna pregunta o comentario o compartir pensamientos. Pero además, acá están también nuestros contactos, ¿no? En Instagram y email, si quieren charlar un poco en otras oportunidades. Acá estamos, nos gusta mucho. Bueno, yo solo quería mencionar que me parece muy valioso lo que comentaron de que no siempre las películas que se programan o que se exhiben, pues nos pueden gustar a nosotros, pero no tenemos que estar siempre con esa expectativa de los demás, de que tengan la misma reacción que nosotros tuvimos cuando la vimos. Entonces siento que eso me parece enriquecedor, que ampliar la mirada y no cerrarnos a la idea de que tienes que pensar lo mismo o te tiene que gustar es porque yo la programé y porque la pensé para que la vieras, sino que también como abrirnos a también que las películas generen una reacción genuina, no que siempre generen una reacción en todos. Sí, y que las personas tengan ganas de decir, de elaborar su reacción. Creo que esto es lo más importante. ¿Me hago claro?
Yo estoy con una curiosidad. Perdón. Choqui Quetzal, ¿no? ¿Tu nombre? Sí, sí, estoy. Mucho gusto. Mucho gusto. Oigan, me gustó mucho lo que plantearon de no dejarnos llevar siempre por temáticas a la hora de programar, que es lo que hacemos usualmente, y creo que para empezar está bien, o sea, como programadora y también para compartir con el público, me parece una forma suavecita de iniciar, porque regularmente si hay cine cerca de las localidades, pues la gente piensa, voy al cine a ver los estrenos. Entonces, del decirle, estamos acá, hay alguien que programó y te quiere compartir este material, creo que es una buena idea para iniciar. Y quería preguntarles si ustedes comparten con las personas que asisten a sus proyecciones, comparten por qué están programando estas películas. O sea, si antes de abrir el diálogo o en algún punto del diálogo, ustedes dicen, escogimos estas películas, o es algo que se va dando a partir de. Y nada más como último comentario, decirles esta parte de la exposición que decían que su curaduría está basada en el lenguaje del cine, solo compartirles que para mí me parece, o sea, también me dio muchas ideas, pero para mí el proyecto en el que estoy y en el lugar en donde estoy y los objetivos, los sueños que nos motivaron a empezar este cineclub, para mí el programar la curaduría está basada en el territorio, en el contexto. O sea, para mí siempre estoy pensando en el contexto y no sé, o sea, me ha hecho pensar mucho cómo salir también de pronto de ahí, pero por el momento en el que estamos, repito, por los sueños que queremos alcanzar, o sea, para mí es mucho pensar en el contexto. Perfecto. Tienes que pensar en el contexto, es la mejor forma. Y bueno, habría la pregunta. Sí, compartimos nuestras ideas sobre la curaduría con el público. ¿Quieres hablar sobre eso? Nosotros somos un poco diferentes acerca de eso, porque a mí a veces es más fácil empezar por el inicio. Entonces me recuerdo, ¿cómo empezamos esta función? Sí, porque me gustaría pasar el corto, no sé qué, bueno. Pero Igor le gusta más tornar las cosas más misteriosas. Entonces, nosotros hacemos la presentación en el inicio de la función, pero no hablamos tanto de las pelis. No hablamos casi nada. No, hay alguna cosa que dejamos, que escribimos en el folleto, ¿no? En el programa de la función, que las personas de vez en vez cogen y leen. En el Instagram también, ¿no? Sí, pero las cosas vamos aportando esas cosas de poco en poco durante la charla, sí se vuelve necesario. ¿Sí? Muchas veces las personas tienen cosas más interesantes para decir que entrar en todos estos detalles, ¿no? Todo eso son como, en portugués tenemos otra expresión, que cuando se juegan las cartas, sí, como en western, las personas están jugando cartas, sí, pero yo, si quiero tener una ventaja, tengo cartas en la manga de la camisa, ¿no? Todas esas cosas que pensamos, para mí son cartas en la manga. Si yo necesito para que la charla camine bien, estás en silencio, sin nadie habla nada, tenemos temas, ¿no? Que podemos traer. Sí. Pero no es el objetivo principal. En esta función, esta 94, era una función muy de cortos muy raros, muy extraños, misteriosos. Entonces nosotros no presentamos mucho y al fin
nos gustaría que las personas nos diciesen lo que se pasó para ellos, para ver si la curaduría mismo hacía algún sentido. Muchas veces preguntamos eso al público. ¿Hay algún sentido en esas películas para usted? Y es muy interesante lo que dijiste también, Choqui Quetzal, sobre el territorio, porque muchas de las cosas que pensamos en el principio del Cineclub tienen que ver con el territorio. Acá en Brasilia, las personas muchas veces son más cerradas y tienen miedo de hablar, ¿sí? En público, y queríamos un público general que no fuesen estudiantes de cine o cineastas y cosas así. Entonces imaginábamos que si nuestro objetivo era propiciar acercar a las películas a las personas, era importante crear estas, no sé, estrategias, ¿existe esa palabra? Para las personas tener ganas de participar, estar tranquilas durante la charla, ¿no? Pero sí, los temas son un poco más universales, porque nos preocupan traer las cuestiones de los rasgos del lenguaje, estas cositas, y las personas traen los temas regionales de sus vidas naturalmente. No tenemos que nos preparar para eso. ¿Sí? Ellas ven las películas y piensan en sus vidas. Bueno, Oigan, creo que fue. Gracias. está muy enriquecedor y muy inspirador lo que nos platicaron y nos presentaron en su hermosísima presentación que hicieron. Y recordarles también que este video lo vamos a subir ahí para que esté disponible también si alguien más quiere volver a retomarlo o leer por ahí otras frases de las que nos compartieron, pues va a estar ahí disponible también para ustedes. Y darles las gracias, fue de verdad muy inspirador, nos van a dejar cosas para seguir pensando y quizás también tomarlas en cuenta para los propios procesos creativos. Ahora que ustedes nos compartieron el suyo, pues también aprendemos de lo que hacen. Pues bueno, no sé si alguien más tuviera algún otro comentario para cerrar y pues si no, darles las gracias y decirles que pronto nos volveremos a comunicar y invitarles a que sigan Cine Joaquín en sus redes sociales y en todo lo que hagan y ya está, nada más. Perdón por la demora y muchas gracias, Carlitos, Cineca, José, todos. Sí, por último me gustaría darle las gracias otra vez, Carlos, por la invitación y decir que nosotros hemos revisto otras de las charlas que ustedes tuvieron con los otros invitados de Bando Curatorial y sí, fue muy inspirador, aprendíamos mucho, estamos aprendiendo mucho. Empezamos incluso a, no sé cómo decir, seguir en Instagram algunos de sus cineclubs. El cineclub La Luciérnaga es muy fascinante, inspirador. Y entonces quedamos en contacto, ¿no? Y gracias otra vez por el aprendizado también. Buenísimo. Esperamos encontrarnos algún día pronto en persona, todas las bandos curatoriales por ahí. Va. Bueno, nos vemos pronto. Gracias a ustedes por participar. Chao. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Voy a disfrutar mis canciones. Desligando ali. Rapaz, eu posso sair aqui, né?